Bienvenidos una vez Moondese a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, los romances y los dramas que se esconden detrás de esas historias que tanto nos apasionan. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que incendiando las redes sociales y que involucra a dos de los rostros queridos de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo oyeron bien, Kerem y Hande. Los rumores, las especulaciones, los indicios, todo apuntaba a que su química en pantalla era algo que actúa superíndice 3N. Y ahora, parece que hay humo blanco. O mejor dicho, humo de pastel de bodas. Porque hoy vamos a explorar la posibilidad, el rumor, la bomba que circulando. ¿Se casaron Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael en secreto? ¿Y por qué copyright lo ocultaron? ¿Qué copyright drama se esconde detrás de todo esto? Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar las noticias calientes, los análisis profundos y las teorías locas sobre sus series turcas favoritas. Que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael es un culebro superíndice 3N en su misma. Su romance surgió superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La serie, que mezcla humor, amor y un toque de drama, catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande al estrellato internacional. En ella, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que hace un trato con Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista con aspiraciones de estudiar en el extranjero. El trato, fingir ser su prometida para recuperar a su exnovia. Como se imaginaron, lo que empieza como una farsa termina convirtiéndose en un amor verdadero, lleno de obstáculos y momentos en traumas menos hables. La química entre Kerem y Hande era palpable, tanto que los fans no tardaron en sospechar que su relación superíndice 3N trascendió a la pantalla. Y no se equivocaban. Poco después copyright de que comenzara la serie, confirmaron su romance. Fueron meses de apariciones públicas, fotos adorables en redes sociales y muestras de cariño más menos o que acuan suspirar a sus seguidores. Parecuan la pareja perfecta. Los paparazzi los seguían a sol y sombra, documentando cada paseo romántico por Estambul, cada cena a la luz de las velas y cada viaje exu superíndice 3 tico. Sus redes sociales se inundaron de imágenes de ambos, sonrientes y enamorados, disfrutando de la compau más menos ua del otro. Desde escapadas a la playa hasta cenas elegantes en los mejores restaurantes, cada momento parecua sacado directamente de una película romántica. Pero como en toda buena telenovela, el idilio no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a los fans devastados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 con problemas de agenda, presión superíndice 3N medio tica y diferencias personales. Los rumores sobre los problemas en el parauso comenzaron a circular meses antes de la confirmación superíndice 3N de la ruptura. Se hablaba de discusiones acaloradas en el set de grabación superíndice 3N, de celos infundados y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Algunos incluso sugirieron que la creciente popularidad de ambos y las oportunidades profesionales que se abrían por separado habían creado una distancia insalvable. Sea cual sea la razón superíndice 3N, el final de su romance fue un golpe duro para sus seguidores, quienes habían visto en ellos un ejemplo de amor verdadero. Y aquí es donde entra la bomba que les menciono copyright al principio. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes sobre una posible boda secreta entre Kerem y Hande. ¿De dónde superíndice 3 vienen estos rumores? Principalmente de dos fuentes, las redes sociales y algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos especializados en farándula. En redes sociales, los fans SAQ Copyright Rimos han recopilado una serie de pruebas que, según ellos, apuntan a la boda secreta. Fotos en las que aparecen luciendo anillos sospechosos, comentarios en redes sociales que parecen insinuar algo e incluso avistamientos en lugares que se consideran románticos han alimentado la teoría. Han analizado cada detalle de sus publicaciones en Instagram y Twitter, buscando pistas ocultas.
Un anillo que ande Lucius superíndice 3 en una foto reciente, similar a uno que Kerem Abro ha llevado tiempo a True S, de Satus superíndice 3 una ola de especulaciones. Un comentario críptico de un amigo cercano a ambos, felicitándolos por un nuevo comienzo, fue interpretado como una confirmación superíndice 3 en indirecta. Los avistamientos en Bodrum, un destino popular para bodas secretas en Turquía, fueron suficientes para encender la imaginación superíndice 3N de los fans. La dedicación superíndice 3N y el ingenio de estos detectives de Internet son impresionantes. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos con fuentes ANU superíndice 3 Nimas que aseguran que la boda se celebra superíndice 3 en secreto, en un lugar alejado de los focos, con la presencia de solo unos pocos familiares y amigos cercanos. Estos medios, conocidos por su acceso a fuentes internas de la industria del entretenimiento, han alimentado a UNMUDS las especulaciones. Aunque la información superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente, la sola mención superíndice 3N de una boda secreta en estos medios ha sido suficiente para que la noticia se propague como la superíndice 3 Lbora. Se habla de una ceremonia íntima en una villa privada con vistas al mar Egeo, con una decoración superíndice 3N sencilla y elegante, y con la presencia de un reducido número de invitados, todos ellos amigos y familiares cercanos a la pareja. Pero ¿por qué copyright ocultarán una boda a su? Aquí es donde entramos en el terreno del drama. La teoría más extendida es que Kerem y Ande decidieron mantener su boda en secreto debido a la presión superíndice 3N mediática y al acoso constante de los paparazzi. Su fama es inmensa y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los medios de comunicación superíndice 3N. Una boda pública habrá sido un circo mediático, con hordas de periodistas y fans intentando capturar cada momento. Al optar por una ceremonia privada, pudieron disfrutar de su dúa especial sin la presión superíndice 3N de los focos. Imaginen el caos, drones sobrevolando el lugar, reporteros intentando colarse en la fiesta, fans acampando en las afueras. Una boda pública habrá sido una pesadilla logística y un asalto a su privacidad. La decisión superíndice 3N de mantenerlo en secreto les permitió superíndice 3 disfrutar de un momento íntimo y personal, rodeados de sus seres queridos, sin la intromisión superíndice 3N del mundo exterior. Otra teoría apunta a que la decisión superíndice 3N de ocultar la boda podrá estar relacionada con sus carreras profesionales. Ambos son figuras muy solicitadas en la televisión superíndice 3N turca y una boda pública podrá afectar su imagen o sus proyectos futuros. Quizás sus representantes les aconsejaron mantener la relación superíndice 3N en un bajo perfil para evitar distracciones o controversias. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Una boda pública con toda la atención superíndice 3N mediática que conlleva, podrá eclipsar sus proyectos profesionales o incluso afectar su atractivo para ciertas marcas o audiencias. La presión superíndice 3N de mantener una imagen impecable, tanto en la vida personal como profesional, puede ser abrumadora, y la decisión superíndice 3N de ocultar la boda podrá haber sido una medida stratu copyright jica para proteger sus carreras. Además de Senu con diéresis al Capm, tanto Kerem como Ande han protagonizado otras series turcas de granu con diéresis copyright cito. Kerem, por ejemplo, ha participado en series como Guneaji Beklerken y Ya İstiklal Yaulum, demostrando su versatilidad como actor. En Guneaji Beklerken interpretaba a Kerem Sae, un joven problemático en una preparatoria que se enamora de una chica reciu copyright N llegada. Esta serie juvenil le dio gran popularidad y lo consolidó superíndice 3 como uno de los galanes de la televisión superíndice 3N turca. Su interpretación superíndice 3N de un joven rebelde con un corazón superíndice 3N de oro le ganó superíndice 3 el cariu más menos o del público adolescente y lo convirtió superíndice 3 en un icono juvenil. La serie abordaba temas como el acoso escolar, la amistad y el primer amor, resonando con una generación superíndice 3N de ju superíndice 3 venes que se identificaban con los personajes y sus problemas. Por otro lado, Ande ha protagonizado series como Aek Laftan an Lamaz y Gunea Yinkzlar, donde también copyright N ha demostrado su talento y carisma. En Aek Laftan an Lamaz interpretaba a Ayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y termina enamorándose de su jefe. Esta serie también copyright N fue un granu con diéresis copyright cito y catapultó superíndice 3 la carrera de Ande a nivel internacional.
Su interpretación superíndice 3N de una joven ingenua y soñadora que lucha por su sueño más menos os la convirtió superíndice 3 en una de las actrices queridas de Turquía. La serie, con su trama ligera y romántica, fue un gran con diéresis copyright cito en pauses de todo el mundo, consolidando a Ande como una estrella internacional. Es importante recordar que hasta el momento, la supuesta boda secreta entre Kerem y Ande no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos. Todos son rumores y especulaciones. Sin embargo, la insistencia de los rumores y las supuestas pruebas que circulan en redes sociales han generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans. La incertidumbre solo alimenta la pasión superíndice 3N de sus seguidores, quienes esperan ansiosamente una confirmación superíndice 3N oficial. Mientras tanto, la pareja se mantiene en silencio, dejando que las especulaciones sigan su curso. Pero no todo gira en torno a la vida amorosa de estos actores. Las series turcas han experimentado un auge impresionante en los últimos aún más menos conquistando audiencias en todo el mundo. Su con diéresis copyright cito radica en la combinación superíndice 3N de historias cautivadoras, personajes complejos y una producción superíndice 3N de alta calidad. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación superíndice 3N personal, lo que las hace fáciles de identificar para el público internacional. Las localizaciones exu superíndice 3 ticas, la música envolvente y el vestuario cuidado son otros factores que contribuyen al atractivo de estas producciones. Otra serie turca que ha causado sensación superíndice 3N es Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova, un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la du copyright cada de 1970 en la región superíndice 3N de con diéresis Ukurova, en el sur de Turquía. La serie cuenta la historia de Zule y Yilmaz, dos superíndice 3 venes enamorados que huyen de Estambul después copyright de cometer un crimen. En con diéresis Ukurova, se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a enfrentarse a numerosos obstáculos, incluyendo la codicia, la traición superíndice 3N y el poder de los terratenientes locales. Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova destaca por su impresionante ambientación superíndice 3N, sus personajes memorables y su trama llena de giros inesperados. La serie ha sido un gran con diéresis copyright cito en Turquía y en varios pauses de Latinoamu copyright rica. La recreación superíndice 3N de la con diéresis copyright poca, con sus vestuarios, automu superíndice 3 viles y decorados, es impecable, transportando al espectador a un mundo de pasiones y secretos. Y hablando de dramas de con diéresis copyright poca, no podemos dejar de mencionar Muteaye MYZYL, una serie que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes poderosos del Imperio Otomano. La serie explora las intrigas palaciegas, las guerras de conquista y las relaciones amorosas de Süleyman especialmente su romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera influyente. Muteaye MYZYL fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, generando debates y controversias por su representación superíndice 3N de la historia otomana. Sin embargo, su con diéresis copyright cito es innegable y sentu superíndice 3 las bases para la popularidad de las series turcas a nivel internacional. La serie, con su impresionante producción superíndice 3N y sus personajes complejos y fascinantes, cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Y para los amantes de las historias de amor modernas, tenemos AEK 101, una serie juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesor favorito. Para lograrlo, deciden emparejarlo con una de las profesoras del colegio. En el proceso, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y el autodescubrimiento. AEK 101 destaca por su frescura, su humor y su elenco joven y talentoso. La serie fue un con diéresis copyright cito en Netflix y consolidó superíndice 3 la popularidad de las series turcas entre el público joven. La serie, con su trama ligera y divertida, resonó superíndice 3 con el público adolescente, abordando temas como la identidad, la rebeldía y el poder de la amistad. Volviendo a Kerem y Ande independientemente de si se casaron o no en secreto, lo cierto es que su historia sigue generando pasión superíndice 3N e interu copyright entre sus fans. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en dos de los rostros queridos de la televisión superíndice 3N turca. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado,
siempre quedaru del recuerdo de su romance y de la magia que crearon juntos en Senu con diéresis al Cam. Su legado como una de las parejas mu s queridas de la televisión superíndice 3N turca perduraru por mucho tiempo. ¿Asuke Q copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande se casaron en secreto? ¿O es todo una fantasía de los fans? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías y sus opiniones. No se corten. Compartan sus pensamientos, sus especulaciones y sus deseos para el futuro de esta pareja tan querida. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Kerem y Ande. Recuerden que todo lo que les he contado son rumores y especulaciones, Asuke tu superíndice 3 menlo con pinzas. Lo importante es que sigamos disfrutando de las series turcas y de las historias que nos hacen show más menos hasta la pro superíndice 3 Sima, amantes de los culebrones. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Asuke si les gusta superíndice 3, du copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el pro superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S, amantes de las telenovelas turcas.